Bienvenidos a este viaje al corazón oscuro de uno de los clásicos del cine de terror. Hoy hablamos de Drácula de Bram Stoker, la película de 1992 dirigida por el legendario Francis Ford Coppola. Esta no es solo una adaptación más de la novela de Bram Stoker, es la producción de terror más costosa de los años 90, con un presupuesto que rondaba los $40 millones, una fortuna en esa época. Imagínense, en los 90 el cine de terror solía ser de bajo presupuesto, con efectos simples y sets reciclados. Pero Coppola, el maestro detrás de El Padrino y Apocalypse Now, decidió elevar el género a un nivel épico, mezclando romance, horror y drama histórico. ¿Por qué fue tan cara? Bueno, todo empezó con un guión que languidecía en los cajones de Hollywood. El origen se remonta a finales de los 70. James Fonthart, un guionista apasionado por el vampirismo tras leer Entrevista con el vampiro de Anne Rice, decidió escribir una versión fiel a la novela de Stoker. A diferencia de las películas anteriores como la de Bela Lugosi en 1931 o la de Christopher Lee en los 50, Hart quería enfocarse en la historia de amor reprimido y la maldición eterna de Drácula. Pasaron más de 10 años hasta que el guión vio la luz. Inicialmente estaba destinado a ser una película para televisión básica, algo para canales como USA Network, con un presupuesto modesto y sin estrellas grandes. Pero el destino intervino en forma de una joven actriz, Winona Ryder. Ryder, entonces de 19 años, estaba buscando roles maduros después de éxitos como Beetlejuice y Edward Scissorhands. Recibió el guión por casualidad y se enamoró de él. Vio en Mina Murray, la prometida de Jonathan Harker, un personaje con profundidad emocional reprimida por la sociedad victoriana. Ryder pensó, esto no es solo terror, es una historia de pasión y destino. Decidió llevarlo a Coppola, pero había un problema. Había abandonado El Padrino Parte 3 por agotamiento, donde iba a interpretar a Mary Corleone, rol que terminó en manos de Sofía Coppola, hija del director. Ryder temía que Coppola la odiara, pero se armó de valor y lo visitó para disculparse. Durante la charla mencionó el guión. Coppola, fanático de la novela desde su juventud, cuando la leía a niños en un campamento, se enganchó inmediatamente. Dijo, esto debe ser una película erótica y soñada. Así el proyecto pasó de TV a cine grande bajo Columbia Pictures. Pero no todo fue fácil. Coppola estaba en una racha financiera terrible. Su estudio Zoetrope Productions había perdido millones con flops como One from the Heart en 1982. Necesitaba un hit para salvar su compañía y su hogar en Napa Valley. Apostó todo a Drácula, convenciendo al estudio de un enfoque único, rodar casi todo en soundstages del lote MGM en California, sin locaciones reales en Rumania, para controlar costos y visión creativa. Solo una escena al aire libre, el paseo de Drácula por Londres, se filmó en un backlot. Coppola storyboardeó la película entera con cientos de dibujos detallados, creados por Peter Ramsey, quien luego dirigiría Spider-Man Into the Spider-Verse. Incluso hizo una versión animada narrada para presentar al estudio. La preproducción fue caótica. Coppola reunió al elenco en su casa por 2 días para leer la novela completa. Pidió ideas y eso cambió el guión drásticamente. Agregaron el prólogo que conecta a Drácula con Vlad Tepes, el empalador histórico, algo no en la novela pero que añadió profundidad. El título oficial se convirtió en Bram Stoker's Drácula, para enfatizar la fidelidad al libro, aunque con toques románticos extras. El presupuesto se infló por los sets elaborados, aunque Coppola los mantuvo minimalistas, inspirados en teatro de sombras y proyecciones del siglo XIX. Quería que las sombras vivieran, como en las películas mudas. Hablando de costos, el diseño de vestuario fue clave. Coppola contrató a Eiko Ishioka, una diseñadora gráfica japonesa sin experiencia en cine, con la filosofía de que los trajes son los sets. Ishioka creó piezas icónicas: el vestido rojo serpiente de Lucy Westenra, la armadura muscular de Drácula inspirada en anatomía humana,
y el manto carmesí fluido en lugar de la capa clásica. Ganó un Oscar por eso. Los sets, a cargo de Thomas E. Sanders, fueron nominados también, con un enfoque en proyecciones y fondos fotográficos para ahorrar, pero aún así el total escaló. Coppola fue innovador en efectos. Despidió al equipo de VFX tradicional porque quería métodos modernos. En su lugar puso a su hijo Roman Coppola, de 24 años y fanático de la magia, como director de segunda unidad. Roman usó trucos de la era muda: perspectiva forzada, miniaturas, fotografía inversa, dobles exposiciones. Por ejemplo, La niebla verde se hizo rebobinando la película y exponiéndola múltiples veces. No usaron CGI, salvo un efecto final en la transformación de Drácula. Esto ahorró dinero, pero requirió precisión extrema. El rodaje duró meses con tensiones altas. Hollywood apodó la película Bonfire of the Vampires por los rumores de despidos y caos, aludiendo a The Bonfire of the Vanities, otro flop. Coppola despidió al diseñador de producción Dante Ferretti por no alinearse con su visión espartana, pero al final valió la pena. La película recaudó 216 millones mundiales, salvando a Zoetrope y a Coppola. Ahora entramos en el corazón humano de la producción, el casting. Drácula de Bram Stoker reunió a un elenco estelar, pero no sin dramas detrás de cámara. Gary Oldman como el conde Drácula fue una elección inspirada. Oldman, conocido por Sid and Nancy, bajó una octava su voz y practicó acentos rumanos inspirados en lobos y vecinos europeos. Interpretó múltiples formas: anciano, lobo, murciélago. Sufrió una reacción alérgica al maquillaje que lo hospitalizó y claustrofobia en el traje de murciélago. También fue el cochero misterioso, como en la novela. Winona Ryder como Mina fue pivotal. No solo trajo el proyecto, sino que sugirió a Oldman y Keanu Reeves como Jonathan Harker. Inicialmente Johnny Depp, novio de Ryder entonces, iba a ser Harker, pero el estudio lo rechazó por no ser estrella suficiente. Reeves, fresco de Bill and Ted, aceptó, pero luego admitió no estar satisfecho con su actuación. Estaba exhausto de rodajes previos y sintió que dio poco. Su acento británico fue criticado, pero Coppola lo defendió. Anthony Hopkins como Van Helsing fue un golpe maestro. Liam Neeson estaba considerado, pero cedió admirando a Hopkins tras The Silence of the Lambs. Hopkins interpretó 3 roles: Van Helsing, el sacerdote del prólogo y narrador. Improvisó mucho, como oler a Mina para detectar vampirismo o bailar con ella. Estudió alemán para el acento. Sadie Frost debutó como Lucy, amiga de Mina. Su maquillaje vampírico aterrorizó a una niña actriz en la escena de la cripta. Frost rompió carácter para consolarla. Tom Waits como Renfield, Richard E. Grant como Seward, Cary Elwes como Holmwood y Billy Campbell como Quincy completaron el grupo. Pero los conflictos fueron legendarios. Ryder y Oldman no se carried bien al inicio. Ryder lo llamó drama adolescente, pero ahora son amigos. En una escena, Oldman puso un zapallo en su entrepierna e hizo gestos obscenos, enfureciendo a Ryder, que abandonó el set. Oldman se rió. En otra, susurró cosas intensas a Frost durante su transformación para generar tensión real. Coppola empujó límites. Para escenas de pasión contrató a Greta Seacat como coach actoral, incómodo discutiendo temas emocionales con actrices jóvenes. En la escena donde Mina es descubierta con Drácula, Coppola gritó palabras intensas a Ryder para elicitar emoción, como «eres una persona sin control». Repitió tomas hasta que ella colapsó, luego la consoló. Ryder dijo irónicamente que no funcionó. Oldman vendó ojos a coestrellas y susurró para aterrorizarlos antes de una escena con Drácula como murciélago. Increíblemente, Ryder y Reeves podrían estar casados legalmente. En la boda de Mina y Harker, Coppola usó un sacerdote rumano real para autenticidad. Años después, Ryder lo confirmó en entrevistas. Ahora entramos en el corazón humano de la producción, el casting. Drácula de Bram Stoker reunió a un elenco estelar, pero no sin dramas detrás de cámara.
Gary Oldman como el conde Drácula fue una elección inspirada. Oldman, conocido por Sid and Nancy, bajó una octava su voz y practicó acentos rumanos inspirados en lobos y vecinos europeos. Interpretó múltiples formas: anciano, lobo, murciélago. Sufrió una reacción alérgica al maquillaje que lo hospitalizó y claustrofobia en el traje de murciélago. También fue el cochero misterioso, como en la novela. Winona Ryder como Mina fue pivotal. No solo trajo el proyecto, sino que sugirió a Oldman y Keanu Reeves como Jonathan Harker. Inicialmente Johnny Depp, novio de Ryder entonces, iba a ser Harker, pero el estudio lo rechazó por no ser estrella suficiente. Reeves, fresco de Bill and Ted, aceptó, pero luego admitió no estar satisfecho con su actuación. Estaba exhausto de rodajes previos y sintió que dio poco. Su acento británico fue criticado, pero Coppola lo defendió. Anthony Hopkins como Van Helsing fue un golpe maestro. Liam Neeson estaba considerado, pero cedió admirando a Hopkins tras The Silence of the Lambs. Hopkins interpretó 3 roles. Van Helsing, el sacerdote del prólogo y narrador, improvisó mucho, como oler a Mina para detectar vampirismo o bailar con ella. Estudió alemán para el acento. Sadie Frost debutó como Lucy, amiga de Mina. Su maquillaje vampírico aterrorizó a una niña actriz en la escena de la cripta. Frost rompió carácter para consolarla. Tom Waits como Renfield, Richard E. Grant como Seward, Cary Elwes como Holmwood y Billy Campbell como Quincy completaron el grupo. Pero los conflictos fueron legendarios. Ryder y Oldman no se carried bien al inicio. Ryder lo llamó drama adolescente, pero ahora son amigos. En una escena, Oldman puso un zapallo en su entrepierna e hizo gestos obscenos, enfureciendo a Ryder, que abandonó el set. Oldman se rió. En otra, susurró cosas intensas a Frost durante su transformación para generar tensión real. Coppola empujó límites. Para escenas de pasión, contrató a Greta Seykat como coach actoral, incómodo discutiendo temas emocionales con actrices jóvenes. En la escena donde Mina es descubierta con Drácula, Coppola gritó palabras intensas a Ryder para elicitar emoción, como «eres una persona sin control». Repitió Thomas hasta que ella colapsó. Luego la consoló. Ryder dijo irónicamente que no funcionó. Oldman vendó ojos a coestrellas y susurró para aterrorizarlos antes de una escena con Drácula como murciélago. Increíblemente, Ryder y Reeves podrían estar casados legalmente. En la boda de Mina y Harker, Coppola usó un sacerdote rumano real para autenticidad. Años después, Ryder lo confirmó en entrevistas. ¿Sabías que toda esta película que estás viendo, la niebla que se mueve sola, las sombras que atacan, los ojos que brillan en la oscuridad, todo se hizo con trucos de hace 100 años? Ni un solo efecto digital, ni uno. Y aún así, 33 años después, sigue pareciendo más real que la mayoría de películas de Marvel. Si te quedas hasta el final de este capítulo, te revelo el truco exacto que Roman Coppola usó para que la sombra de Drácula violara a Lucy, en vivo y en una sola toma. Suscríbete y activa la campanita porque esto es brujería de cine. Bienvenidos al capítulo más loco de todos. Como Francis Ford Coppola dijo no y a los ordenadores, y sí a la magia del siglo XIX. Y antes de que empieces, dime en comentarios, ¿tú habrías apostado $40 millones a hacer una película de vampiros sin efectos digitales en 1992? Escribe sí o no ahora mismo, porque después de este capítulo vas a flipar. Coppola reunió al equipo el primer día y les proyectó películas mudas alemanas. Nosferatu, 1922. El gabinete del Dr. Caligari, Fausto de Murnau. Frase legendaria que dijo: si Murnau pudo asustar al mundo con una linterna y una sábana, nosotros podemos hacer algo mejor que un ordenador. Despidió al equipo de ILM, sí, los de Star Wars, porque querían hacer al Drácula lobo con CGI, en pantalla. ¿Sabías que ILM iba a hacer al hombre lobo digital? Reacción en comentarios. Francis puso a su hijo Roman, 24 años, sin experiencia en cine grande, como director de segunda unidad y jefe absoluto de efectos especiales.
Roman era fanático de la magia de escenario y de Georges Méliès. Frase de Roman: si puedo hacerlo en mi sótano con una cámara de 16 milímetros, lo puedo hacer en un plató de 40 millones. Anécdota: Roman llegó con maletas llenas de linternas, hilos de pescar, espejos y un proyector de diapositivas de los 70, la sombra viva que acaricia a luz y truco real. 2 actores vestidos de negro moviendo siluetas gigantes de cartón detrás de una sábana translúcida, luz de linterna desde abajo. Pregunta en pantalla: ¿adivinas cuántas personas había detrás de la sábana? Respuesta al final del capítulo. La niebla verde que entra por la ventana. Truco: filmaron la escena normal, rebobinaron la película, proyectaron humo verde real con un cañón de teatro, doble exposición en cámara, todo en una sola toma física, los ojos rojos de Drácula brillando en la oscuridad. Truco: Gary Oldman con lentillas reflectantes plus un foco de luz diminuto escondido en la boca de Sadie Frost. ¿Quieres ver cómo se hace en 10 segundos? Dale like y te lo muestro en el próximo short. Transformación de Drácula en lobos, la escena del jardín. 7 lobos reales, plus 3 marionetas, plus stop motion frame por frame, plus perspectiva forzada. El lobo gigante que salta es en realidad un lobo pequeño en una mesa elevada. Lucy flotando en el ataúd. Truco: Sadie Frost tumbada en una tabla giratoria. Cámara invertida, unos vientos de turbinas de avión. Greg Cannon, maquillador, creó el Drácula anciano con 4 horas diarias de prótesis. Oldman tuvo reacción alérgica grave al látex líquido, hospitalizado 3 días. El traje de murciélago pesaba 18 kilos y le provocó claustrofobia real. En pantalla, foto real de Oldman desmayado en maquillaje. ¿Habrías aguantado tú 4 horas así? Sí, no en comentarios. Coppola contrató a una diseñadora gráfica que nunca había hecho cine. El vestido rojo de Lucy está inspirado en una flor carnívora georgiana. La armadura de Drácula tiene músculos reales pintados. Inspiración: Anatomía de Grey. El manto rojo de 12 metros se movía con 8 asistentes escondidos debajo. Vota en la encuesta de comunidad. ¿Mejor vestuario de la historia del terror? Drácula 1992 versus La novia cadáver. En la escena del cine, Drácula lleva a Mina al cinematógrafo. La proyección dentro del cine es real. Proyectaron una película pornográfica muda de 1896 para que los actores reaccionaran de verdad. Cuando Mina bebe la sangre del pecho de Drácula, la sangre es jarabe de maíz plus colorante plus vodka para que fluyera lento. Winona Ryder se emborrachó un poco sin querer. 2 asistentes con varas de bambú moviéndola detrás de una sábana. Luz roja desde abajo. Todo filmado en una sola toma de 42 segundos. El MPA casi les puso calificación NC-17 por esa sombra. Francis Ford Coppola intentó borrar 10 cosas de esta película. Una de ellas demuestra que Keanu Reeves y Winona Ryder llevan casados legalmente desde 1992 y ni siquiera lo sabían. Quédate hasta el final porque la número 1 es tan loca que el propio Coppola pidió en entrevistas que nunca se hablara de ella. Empezamos ya. Aquí cerramos el círculo. Taquilla, críticas, legado y sobre todo, las 10 bombas que casi nadie conoce. Pero antes de seguir, escribe ya en comentarios un número del 1 al 10, el que creas que va a ser la curiosidad más brutal. Al final veremos quién acertó y le doy un corazón. Estreno, viernes 13 de noviembre de 1992. Sí, viernes 13, porque Coppola es así de teatral. Presupuesto oficial, $40 millones. En 1992 eso era una locura absoluta para una película de vampiros. Recaudación mundial, $215.8 millones. Fue la película de terror más taquillera del año y entró en el top 10 general de 1992. En España sola hizo más de $12 millones, que en pesetas era una burrada. Y lo más importante, esa montaña de dinero salvó literalmente la vida de Coppola. Pagó las deudas de Zoetrope, mantuvo su bodega en Napa Valley y evitó la quiebra total. Sin Drácula,
Hoy no tendríamos The Rainmaker, Tetro ni Twixt. Literalmente salvó su carrera. Roger Ebert le dio 3 estrellas y media y escribió: es la película de vampiros más hermosa jamás hecha. Otros la destrozaron y la llamaron pornografía disfrazada de cine de arte. Resultado en premios: 3 Oscars, vestuario, maquillaje y edición de sonido. Y nominada a dirección artística. Eiko Ishioka se convirtió en la primera mujer asiática en ganar la estatuilla de vestuario. Todavía hoy su trabajo se estudia en escuelas de diseño. Y el legado, madre mía. Esta película revivió el gótico romántico en los 90. Hot Topic nació prácticamente gracias a ella. Las camisetas negras con el logo rojo, los pósters en las habitaciones adolescentes, el boom de Anne Rice, entrevista con el vampiro al año siguiente, From Dusk Till Dawn, Blade, hasta Crepúsculo le debe la vida, aunque duela admitirlo. La banda sonora de Wojciech Kilar sigue sonando en tráilers de terror 30 años después. Ese coro búlgaro es inconfundible. Y ahora, lo que todos estabais esperando. Las 10 curiosidades que Coppola intentó borrar para siempre. Vamos allá. Número 10. En la escena del cinematógrafo, cuando Drácula lleva Dráculas por primera vez, la proyección que vemos en pantalla es una película pornográfica real de 1896. Sí, pornografía muda francesa. Coppola la proyectó de verdad para que Winona y Gary reaccionaran con sorpresa auténtica. Winona años después dijo: no tenía ni idea de lo que estaba viendo hasta que me lo explicaron en el montaje. Número 9. La sangre que Mina bebe del pecho de Drácula es jarabe de maíz, colorante rojo y vodka de frambuesa. Winona se emborrachó un poquito sin querer porque tragó de verdad en varias tomas. Coppola gritaba: más pasión, y ella seguía bebiendo. Número 8. Tom Waits grabó los gritos de Renfield comiendo insectos mientras estaba realmente encerrado en una jaula en el sótano del plató durante 4 horas. Los técnicos lo olvidaron y cuando volvieron lo encontraron cantando blues y hablando solo. Waits dijo: fue el mejor día de mi vida. Número 7. Durante la escena de la decapitación de Lucy, el cuerpo sin cabeza que ves moverse es Sadie Frost realmente dentro del ataúd. Usaron un cuello falso y ella respiraba por un tubito. Cuando Anthony Hopkins corta, el chorro de sangre sale de una manguera escondida en su escote. Sadie contó que se mareó y vomitó dentro del ataúd y dejaron la toma. Número 6. El sacerdote que casa a Mina y Jonathan Harker en la escena de la boda era un sacerdote ortodoxo rumano real. Coppola lo trajo desde Transilvania y no hablaba una palabra de inglés. La ceremonia fue 100% válida según la ley rumana de la época. Por eso Winona Ryder y Keanu Reeves llevan desde 1992 técnicamente casados legalmente en Rumania. Keanu lo confirmó en 2022 riéndose: Winona y yo estamos casados. Gracias, Francis. Número 5. Gary Oldman grabó la escena de la cuchilla lamiendo la sangre de la carta, estando ligeramente bebido. Había discutido con su novia de entonces y llegó al set con una copa de más. Coppola lo vio y dijo: perfecto, así es como Drácula actuaría. Esa toma es la que quedó. Número 4. En la versión original del guión, Drácula sobrevivía y escapaba a París. El final que conocemos, Mina decapitando a Drácula, lo cambió George Lucas en persona. Lucas vio un corte temprano en Skywalker Ranch y le dijo a Coppola: si Drácula no muere de verdad, la película pierde fuerza. Coppola rerodó todo el final en 2 semanas. Número 3. La canción Love Song for a Vampire de Annie Lennox que suena en los créditos fue escrita y grabada en una sola noche después de que Coppola le enviara el montaje final a las 3 de la mañana. Lennox vio la película, lloró y compuso la canción en su estudio casero antes del amanecer. Número 2. Coppola contrató a un hipnotizador profesional para las escenas de las novias de Drácula en el castillo. Las 3 actrices, Mónica Bellucci, Micaela Bercu y Florina Kendrick, fueron hipnotizadas de verdad para que se movieran como sonámbulas. Una de ellas, Florina,
Entró en trance tan profundo que tardó 45 minutos en volver en sí. Coppola prohibió hablar de esto durante años por miedo a demandas. Y la número 1, la que Coppola pidió que nunca se contara. Durante la escena más intensa entre Mina y Drácula en la cama, cuando ella está medio vampira, Coppola quería una reacción absolutamente real de Winona. Entonces le dijo al equipo que se fueran todos del plató. Apagó todas las luces excepto una vela y le susurró al oído cosas tan personales y dolorosas sobre su vida privada, cosas que solo sabía por las sesiones de lectura del libro, que Winona empezó a llorar de verdad y a temblar. Esa toma es la que quedó en la película. Winona nunca ha contado exactamente qué le dijo Coppola, solo que fueron las palabras más crueles que nadie me ha dicho jamás. Coppola, años después, se arrepintió tanto que pidió a todos los presentes que firmaran acuerdos de confidencialidad y juraran no hablar nunca del tema. Hasta hoy nadie del equipo ha roto el pacto. Y así termina la historia de la película de terror más cara, loca y hermosa de los 90. Si llegaste hasta aquí, eres un auténtico vampiro del cine. Dime en comentarios cuál de las 10 te dejó más loco y si acertaste el número que pusiste al principio. Dale like si quieres que haga un vídeo entero solo sobre las escenas eliminadas que aún están guardadas en la bodega de Coppola. Sí, existen 40 minutos más de metraje que nunca han salido a la luz. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo viaje al lado oscuro del cine. Gracias por volar con nosotros.